días a todas y todos los estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de secundaria. Soy la profesora María Elena Dávila Chávez y juntamente con el profesor Miguel Cantú Gamarra le damos la bienvenida a esta semana 28 en el área de Ciencia y Tecnología. Pues empezamos. El propósito para esta semana es que los estudiantes indaguen mediante métodos experimentales la concentración de vitamina C en determinados alimentos, para utilizar sus hallazgos en la elaboración de un informe que comunique la importancia de consumir alimentos ricos en vitamina C para cuidar la salud. La competencia que se va a trabajar es indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. La sesión para esta semana es indagamos sobre las proporciones de vitamina C en los alimentos naturales. El reto es, realizarás una indagación para determinar qué alimentos naturales de tu comunidad contienen mayor cantidad de vitamina C, de manera que los puedes incluir en tu alimentación y prevenir enfermedades de la gripe y o COVID-19. Las evidencias presentarás tus evidencias en la sección de Ciencia y Tecnología en tu portafolio, la cual contendrá tu informe de indagación con todo el proceso y los resultados obtenidos, tu diario reflexivo del desarrollo de tus competencias. Todo ello estará impreso en tu guía de actividades para la semana 28. Recuerda que siempre sé creativa o creativo y organiza lo elaborado utilizando el material que tengas a tu alcance. Asimismo, comparte con tu familia lo que elabores. Recuerda guardar tu producción en el portafolio, tomar como máximo 2 fotos y subirla a la web de la institución educativa. En esta primera parte descubrimos y diseñamos una indagación. ¿Qué aprenderemos? A realizar indagaciones que nos permitan plantear preguntas y posibles respuestas considerando los factores que intervienen. Asimismo, establecer procedimientos para obtener datos y analizar y elaborar conclusiones con base en conocimiento científico sobre las proporciones de vitamina C en los alimentos naturales. Pues bien, a continuación te voy a presentar los 5 pasos que deberás tener en cuenta en tu indagación, la cual va a estar en la ficha de actividad de la semana 28. ¿Qué proceso seguiremos para indagar? El proceso que seguiremos consta de los siguientes pasos: problematizar situaciones, diseñar estrategias para hacer la indagación. En este recurso desarrollaremos los 2 primeros pasos: generar y registrar datos e información, analizar los datos e información, evaluar y comunicar el proceso y los resultados de la indagación. Estos 3 últimos pasos estarán explicados en tu guía de actividades. Situación significativa. Coronavirus. ¿Por qué debemos comer cítricos en esta cuarentena? La vitamina C ayuda a reforzar nuestro sistema inmunológico, mantiene el buen funcionamiento de los pulmones y contribuye a la menor duración del proceso de resfrío común. La mandarina, especialmente, es una de las mejores alternativas. Ante la aparición del nuevo coronavirus COVID-19, es esencial respetar todas las medidas de prevención establecidas tanto por el gobierno como por la Organización Mundial de la Salud. Además de lavarnos las manos frecuentemente, cubrirnos al toser o estornudar y desinfectar las superficies y objetos comunes del hogar, también podemos reforzar nuestro sistema inmunológico desde casa. Para hacerlo es clave el consumo de alimentos ricos en vitamina C, como los cítricos, dentro de los que destacan la mandarina, la naranja, el limón o la toronja, o todos los estudiados la semana 27. El Ministerio de Salud resalta que existe un estrecho vínculo entre las funciones respiratoria y la nutrición, pues la defensa pulmonar depende, entre otras cosas, del sistema inmunológico. Por esta razón, para mantener saludable y fortalecer nuestro sistema respiratorio, es importante incluir a la alimentación no solo alimentos ricos en vitamina C, sino también en vitamina A, vitamina E y ricos en minerales como el zinc, cobre, selenio y hierro. La mandarina es la fruta ideal para adquirir vitamina C. De acuerdo con la Asociación de Productores de Cítricos del Perú, Procitrus,
La vitamina C se pierde con facilidad al estar expuesta a la luz o al calor. Por esta razón, la mandarina es una de las frutas ideales para obtenerla, ya que gracias a la protección de su cáscara y a la película delgada, que es rica en fibra, que recubre al fruto, permite aprovecharla en su totalidad. El consumo frecuente de esta fruta en el desayuno o como merienda de media mañana o tarde puede contribuir con la prevención y la menor duración del proceso de resfrío común. Además, su poder antioxidante también actúa como prevención de enfermedades de tipo degenerativo. Según ProCitrus, una mandarina puede pesar entre 50 y 100 gramos y debido a su bajo aporte de calorías, puede consumirse 2 o 3 unidades en el día para cubrir las necesidades de vitamina C en los diferentes grupos de edad. Así evitaremos la deficiencia nutricional y consecuentemente problemas de salud. De hecho, algunos signos o síntomas de la deficiencia de vitamina C son la anemia, sangrado nasal y de encías, cabello y piel seca, dolor e inflamación articular. El dato. Según la Asociación de Productores de Cítrico del Perú, ProCitrus, un adulto necesita diariamente 75 miligramos de vitamina C en el caso de la mujer y 90 miligramos en el caso del hombre. Sin embargo, el consumidor de tabaco tiene incrementadas sus necesidades de esta vitamina hasta 125 miligramos. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles serían las medidas de solución o prevención para enfrentar el problema de salud pública por COVID-19? ¿Cómo puedo reforzar mi sistema inmunológico? ¿Cuáles son los alimentos ricos en vitamina C que existen en mi entorno? ¿Cuáles son los efectos de la deficiencia de vitamina C? Pues con lo estudiado en la semana 27 y ahora en la semana 28 podrás desarrollar estas preguntas previas a tu indagación. Problematizamos situaciones. En esta parte lograrás formular tu pregunta de indagación. Para ello debes encontrar una relación que haya entre causa-efecto, identificar las variables y formular hipótesis y los objetivos de la indagación. Para plantear una pregunta que permita realizar la indagación, también debemos considerar que permita manipular o modificar algún elemento o factor en el experimento. ¿Qué factores, o sea, las variables independientes, influyen en la proporción de vitamina C en los alimentos naturales, que vienen a ser la variable dependiente? Elabora una lista de por lo menos 5 factores que consideres que influirán en la proporción de vitamina C en los alimentos naturales. Te invitamos a completar entonces el siguiente cuadro. Recuerda que este cuadro también estará en tu guía de actividades de la semana 28. Un ejemplo de los factores que vendría a ser la variable independiente es la cantidad de gotas de yodos que se va a utilizar. Dato importante, las variables intervinientes son aquellas que el experimentador debe controlar para que no alteren sus experiencias y para que los datos que registren sean los más cercanos a la realidad. Todas estas variables intervinientes deben ser controladas para no alterar los resultados. Además, es importante saber lo siguiente. Variable independiente es la variable que manipulamos, es decir, la causa, para determinar su relación o efecto con el fenómeno o los fenómenos observados. La variable dependiente es la variable efecto que medimos para determinar el efecto de la variable independiente o variable causa. La variable interviniente, por su parte, son aquellos factores o agentes que pueden afectar a la variable dependiente. Es necesario identificarlas y controlar sus efectos. En una indagación, un investigador estudia el efecto que la variable independiente, es decir, la causa, genera en la variable dependiente, es decir, el efecto.
Ahora que tenemos la variable que influyen en la proporción de vitamina C en los alimentos naturales, podemos plantear una pregunta para indagar sobre la relación entre algunas de las variables independientes y la proporción de vitamina C en los alimentos naturales. Plantea 3 posibles preguntas de indagación para este fenómeno. Para ello te vamos a dejar como ejemplo el siguiente. Entonces, una de mis posibles preguntas, bueno, si no encuentras otra pregunta, puedes usar también esta. ¿De acuerdo? Dice entonces, ¿de qué manera influye la cantidad de gotas de yodo en el establecimiento de las proporciones de vitamina C que contienen los alimentos naturales? Ahora que ya definimos una pregunta de indagación, necesitamos formular una hipótesis de trabajo. La hipótesis es una posible respuesta a la pregunta de indagación. Es la que guiará nuestra indagación. La hipótesis es un supuesto. Entonces supongamos que la pregunta de indagación sea la siguiente, que acabo de leerla. ¿De qué manera influye la cantidad de gotas de yodo en el establecimiento de las proporciones de vitamina C que contienen los alimentos naturales? Para esta pregunta de indagación surgieron unas preguntas anteriores. Una de ellas fue, ¿qué ideas o sospechas tienes al respecto? ¿Crees que el tipo de fruta influirá en la proporción de vitamina C en los alimentos naturales? Pues mi variable independiente, según mi pregunta de indagación, es la cantidad de gotas de yodo, mientras que la variable dependiente de mi pregunta de indagación es la proporción de vitamina C. Con base a tus conocimientos previos y la definición de vitamina C, formula una hipótesis científica y coherente con la pregunta de indagación. ¿Cuál era mi pregunta de indagación? ¿De qué manera influye la cantidad de gotas de yodo en el establecimiento de las proporciones de vitamina C que contienen los alimentos? Luego encontrarás en tu guía de actividades este cuadro titula Formulamos nuestra hipótesis. Dice, lee nuevamente la pregunta que guiará tu indagación y formula tu hipótesis. El problema de indagación era de qué manera influye la cantidad de gotas de yodo en el establecimiento de las proporciones de vitamina C que contienen los alimentos naturales. Entonces ahí tienes para plantear, ¿no? Tu hipótesis, causa-efecto, sí, entonces continúa. Ahora determinarás de tu problema de indagación tus variables de tu indagación. ¿Cuáles son? La variable independiente, que viene a ser la causa, la variable dependiente, que es el efecto, al igual que la variable interviniente, que son los factores. La hipótesis que has planteado será comprobada mediante la experimentación, a partir de la cual obtendrás datos cuantitativos, es decir, cantidades, y cualitativos, descripciones. Bien, te invito entonces a completar este cuadro en tu guía de actividades. Recuerda que tú mismo puedes plantear una pregunta de indagación o utilizar esta misma. Número 2 entonces, diseñamos estrategias para la indagación. Consiste en establecer los métodos o procedimientos que permitan la acción de la variable independiente sobre la dependiente, así como controlar la variable interviniente. Es importante que tengas claro los datos que vas a necesitar y de dónde los vas a obtener. Especifica los instrumentos y materiales necesarios, cuáles tienes a tu disposición, sustancias, equipos de medición, entre otros, y cuáles debes conseguir para poner a prueba la hipótesis de trabajo, así como tomar las medidas de seguridad correspondientes. En esta parte deberás realizar lo siguiente. Definir el método que utilizarás para manipular la variable independiente. Definir el método que utilizarás para medir la variable dependiente.
Explicar cómo controlarás la variable interviniente, es decir, cómo te asegurarás de que todo salga bien. Responder qué medidas de seguridad propondrás para esta experiencia. Listar todos los materiales e instrumentos que requerirás para realizar esta experiencia. Pues bien, letra A. Para medir el método que utilizaremos para manipular la variable independiente, te invitamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué volumen de cada tipo de jugo de frutas o verduras utilizaremos para este experimento y por qué? Bueno, aquí una posible respuesta es que decide por un volumen pequeño de jugo de fruta o verdura que escogiste y que te permita demostrar tu experimentación. Puede ser de 1 mililitro del jugo de fruta o de verdura que has escogido. De preferencia también que sean 5 o 6 frutas y o verduras. ¿Qué tipo de frutas o verduras utilizaremos? Puedes revisar tus apuntes y o videos de la semana 27 para saber qué alimentos son los que contienen vitamina C y qué alimentos tienes disponible en casa. Porque acuérdate que muchas de esas frutas y verduras que contienen vitamina C estaba el pimiento rojo, estaba la papaya, estaba el kiwi, la mandarina, la naranja, el perejil, entre otros. ¿Qué instrumentos necesitaremos para medir las cantidades de jugo de frutas y verduras a emplear? Pues necesitaremos una jarra medidora de volumen, una cuchara medidora, una jeringa sin aguja de 1 mililitro o de 5 mililitros, entre otros. Letra B. Para definir el método que utilizaremos para medir la variable dependiente, te invitamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo verificaremos la proporción de vitamina C en las frutas y verduras? Utilizaremos tintura yodada. ¿Cómo mediremos la proporción de vitamina C en las frutas y verduras? Contando las gotas de tintura de yodo y observando el cambio de color en el jugo de fruta y o verdura. ¿Qué instrumentos requerimos para hacer esta medida? Pues de la lista de instrumentos que teníamos, hemos cogido una jeringa porque es la mejor para poder medir 1 mililitro del jugo. Explicamos la manera de controlar las variables intervinientes, es decir, cómo nos aseguraremos de que no cambien durante el experimento. Debe haber la misma cantidad de jugo, el mismo peso o tamaño de las frutas o verduras, ubicarlas en el mismo lugar, medir con el mismo instrumento, obviamente lavándolo previamente antes de medir el siguiente jugo, entre otros aspectos. Ahora, una vez que hayas respondido las preguntas, continúa con lo siguiente. Esto de acá es una ficha que también la tendrás en tu ficha de actividades de la semana 28, donde tendrás que resumir cuál es tu pregunta de indagación escogida, cuál es tu hipótesis, cuáles son tus variables, la variable dependiente, la variable independiente, las variables intervinientes, lo que puedes utilizar, los pasos que vas a seguir para elaborar tu hipótesis, ¿no? Elaborar una lista de materiales e instrumentos que vas a utilizar y elaborar una lista de medidas de seguridad que debes tomar en cuenta en esta experiencia. Pues bien, hasta aquí llegamos a desarrollar los dos primeros puntos. Es decir, problematizar situaciones y diseñar estrategias para hacer la indagación. Pues las siguientes, generar y registrar datos e información, analizar los datos e información, evaluar y comunicar el proceso y los resultados de tu indagación, estarán en tu guía de actividades para la semana 28, la cual también tendrás un ejemplo para poder completar tu guía y poderla entregar a tiempo a la web de la institución.
Pues bien, jovencitos, muchas gracias por su atención. Nos vemos entonces la siguiente semana, a seguir cuidándose y presentar siempre sus actividades a tiempo, y recuerden que deben de consumir siempre alimentos sanos como los que te estoy mostrando en estas imágenes. A cuidarse entonces.